Yo pienso que el mayor problema y mal que puede tener una persona en el servicio, que nos aqueja a todos y es una tentación para todos, es el orgullo. Miguel Núñez decía que los pastores o aquellos que sirven en la casa de Dios se vuelven de alguna manera el centro de atención. Ellos predican, ellos dan consejería. Las personas, como decíamos ahora, tienden a admirarlos, tienden a respetarlos, a veces hasta desmedidamente. Entonces existe muy fácilmente el riesgo de enorgullecernos. Existe muy fácilmente el riesgo de pensar que somos superiores a los demás. Existe el riesgo de creernos mejores que los demás. Entonces tal vez el más grande peligro que la persona tiene en cuanto al ministerio es el peligro del orgullo espiritual. Y la Biblia nos muestra el ejemplo de muchos grandes hombres de Dios que naufragaron siendo grandes siervos de Dios. Moisés, David, Salomón. Entonces nosotros tenemos una gran evidencia bíblica de que ese peligro aqueja a todos los hombres y que es muy de nosotros. Entonces debemos guardarnos del orgullo, guardarnos de la arrogancia, guardarnos de la altivez, guardarnos de querer ocupar el lugar que le corresponde a Cristo en medio de la casa de Dios. Entonces, a veces gracias a Dios por la crítica, a veces gracias a Dios por el rechazo, gracias a Dios a veces por el desierto, por los sufrimientos, porque eso de alguna manera nos regula y nos mantiene en un espíritu de humildad. Si nosotros somos sinceros, nosotros debemos reconocer que el hacha por sí misma no puede gloriarse en cortar árboles, porque se fue la mano de aquel que sostuvo el hacha la que hizo el trabajo. Entonces nosotros debemos reconocer como aquellos hombres que decían realmente, ay de mí que soy un pecador. Todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho por gracia, por misericordia y para gloria de su nombre. A Augusto Nicodemo le hacían una entrevista en un canal de televisión brasilero y le preguntaban que él cómo hacía para mantenerse humilde ante tantas responsabilidades y ante tanto reconocimiento del pueblo cristiano en la nación. Él llegaba y él decía, Dios sabe cómo fácilmente Él me recuerda cuán débil y cuán pecador soy. Y al recordar yo cuán débil y pecador soy, trato de no embriagarme con lo que dicen los hombres que no me conocen plenamente, porque si ellos me conocieran plenamente como yo soy, entonces no habrían aplausos, sino habría un reconocimiento especialmente a la gracia de Dios. Alguien usaba un ejemplo de un profeta musulmán que él acostumbraba a cubrirse el rostro para que la gente no lo adulara y no lo siguiera. Y por muchos años él vivió con el rostro cubierto hasta que un día se le quitó la capa que se ponía en su rostro. Y todos se dieron cuenta que era un hombre feo, visco, malacaroso y que él solo se ponía la capa para cubrir su fealdad. Entonces nosotros podemos servir a Dios, pero detrás de todo lo que hacemos, si nosotros nos quitáramos la capa que cubre nuestro rostro, la gente se daría cuenta que somos feos. La gente se daría cuenta que somos pecadores. La gente se daría cuenta que somos viscos. Que todo lo que ven en nosotros, que todo lo que hemos podido hacer, ha sido la gracia de Dios. Más en nosotros mismos solo se encuentra debilidad, maldad, que ha sido recubierto por una gran vestidura, que es la vestidura y la gracia de Cristo. Entonces Dios, como decía nuestro hermano, sabe mantener a aquellos que son humildes y tienen un buen corazón delante de Él. El Señor nos guarde de la arrogancia, el Señor nos guarde de los aplausos. Alguien decía creo que era Joe Whitfield, que él cuando fue joven, comenzando su ministerio, recibió mucha crítica. Él decía que sentía aborrecimiento ante la persecución y la calumnia que se hacía acerca de él. Pero en la medida que fue creciendo su ministerio se volvió muy famoso. Entonces la gente lo adulaba, la gente lo aplaudía porque era un hombre usado por Dios. Y Joe Whitfield escribe al final de su vida que el reconocimiento de las personas le producía náuseas, que le producía un malestar. Y le preguntaban por qué. Él decía, porque la gente no conoce quién es Joe Whitfield. Entonces es un engaño a veces adular a un hombre que es un pecador. En últimas, el que siempre se lleva la gloria, en últimas, el que siempre se lleva la honra, es el Señor. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con el pecado del orgullo espiritual, que tal vez es uno de los más grandes males que al hombre le aquejan. Y recomendaría un libro, ahí aprovechando el asunto, antes de nuestro recomendado del día de hoy, que sería el libro de Andrew Murray, Humildad, la belleza, la santidad. Es un libro que todo siervo de Dios debería leerse, porque el hermano trata este asunto
como un gran peligro que ha quejado a muchos en medio del pueblo cristiano. El Señor nos ayude a todos. Amén.